Agradecemos al Señor, mis amados hermanos, que nos haya permitido que avanzara ya estos días del mes de enero y que nos dé su bendición para continuar con los estudios de este libro de Job. Miren nada más, hermanos, ya estamos en el capítulo 29. Capítulo 29 de Job. Y vamos a continuar con este conjunto de capítulos en donde vemos a Job hablar. Tal parece que ya se agotaron los recursos de los amigos de Job. Ya Elifaz, Bildad y Zofar ya guardaron silencio porque no habían llegado a ninguna conclusión. De hecho, como dejamos establecido en la lección anterior, se propuso que para entender la situación de Job era necesaria la utilización de una sabiduría divina para poder entender los propósitos de Dios. Entonces, podemos decir que una vez que terminó Job de hablar su discurso anterior, guardó silencio para permitir que hubiese una réplica por parte de sus consejeros y no hubo respuesta. Así que por eso, ahora en este capítulo 29 vamos a estudiar nuestra lección bajo el título La felicidad anterior de Job. Los siguientes 3 capítulos, el 29, el 30 y el 31, forman, por decir así, una secuencia en donde Job toma la palabra y da estos 3 temas, por decirlo así. Tenemos esta verdad central. Job procede a hacer un contraste entre su prosperidad anterior y su miseria presente, por el alejamiento de Dios de él. Así él lo percibía, que Dios estaba lejos, que Dios estaba en silencio. No quiere decir que literalmente Dios se hubiese alejado de él, sino que en medio de tanto sufrimiento, Job se estaba, por decirlo así, imposibilitado de percibir la presencia de Dios en su vida. Entonces esto le causaba un gran dolor. Tenemos un pequeño comentario acerca de estos capítulos, empezando con el 29, que nos toca en esta ocasión, el 30 y el 31. ¿Qué podemos decir de estos 3 capítulos? A medida que Job hablaba con Dios a solas en estos capítulos finales, se asemejó a un abogado que resume sus alegatos delante de un jurado. Y sí, amados hermanos, los que hemos visto, por ejemplo, películas en donde se establecen juicios, vamos a llamarlos así, presenciales, con un abogado defensor, con un fiscal, ¿verdad? Con un conjunto de personas formando un jurado y el acusado, por supuesto. Al final de que se presentan todas las evidencias, todas las pruebas y los argumentos, llega una etapa en donde se dan los discursos finales. Entonces, así es como Job toma la palabra y va a presentar estos argumentos en estos capítulos. Él habló de la gloria que tenía antes de sus aflicciones. Y es lo que nos toca ver en esta oportunidad en el capítulo 29. Delineó su tristeza presente. Y eso lo vamos a estudiar en el capítulo 30. E hizo su protesta final de que era inocente en el capítulo 31. Así pues, el que vamos a ver en esta ocasión, en esta semana, es el capítulo 29.
Y este capítulo amplía las palabras anteriores de Job cuando dijo, próspero estaba. Y esta es una parte de la cita 16:12, Job 16:12, que si usted lo quiere leer completo, dice así, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Entonces dice ahí, próspero estaba. Así pues, mis amados hermanos, esto es lo que toca ver ahora. En el capítulo 29, Job recuerda su felicidad anterior. Así está el título en la Biblia Reina Valera 60, en la versión Reina Valera 60. Así pues, punto número 1. Job recuerda su relación íntima con Dios. Así lo percibe él, así lo declara en los primeros 6 versículos. Escuche, mi amado hermano, dice así. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Job dijo en el versículo 2, entresacamos esta frase para hacer énfasis. Al completar esta frase, damos énfasis en algo. En el versículo 2 dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Sugiriendo así que su enfermedad duró cuando menos varios meses. Y lo podemos comprobar retrocediendo en los capítulos de Job. En el 7:3 también se corrobora esto porque dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. En aquella época, dice, Dios lo guardaba y bendecía. Como lo leemos en Job 10:12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Así que habían pasado meses, pero quizá por lo duro de su enfermedad, por la tragedia tan grande de la pérdida de sus 10 hijos y de toda su riqueza, se le ha de haber hecho el tiempo más largo. Que él hiciera resplandecer, se refiere a Dios, sobre la cabeza de Job su lámpara, como la que se suspendía en el techo, en la parte superior, en una tienda. Esto lo leemos en Eclesiastés 12:6, que dice así, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Entonces, aquí hace alusión precisamente a lo que, pues, de las pérdidas que ocurren con la edad, precisamente está la pérdida precisamente de la luz de la lámpara, ¿verdad? Entonces, mientras estaba joven, pues Job
sentía que la presencia de Dios era como una lámpara que alumbraba. Y me recuerda mucho al salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, este versículo significaba que Dios estaba favoreciéndole, que Job estaba bajo su favor. También lo guiaba y bajo su luz caminaba en la oscuridad de las dificultades, acompañado por él. Y siempre el favor de Dios velaba sobre su tienda. El patriarca tenía un hogar feliz y a sus hijos alrededor de él. Y buscamos donde él expresa esto precisamente, que sus hijos estaban alrededor de él, y está en el versículo 5, ¿verdad? Dice, pero en contraste, en el momento en que él estaba viviendo, el momento que él está viviendo, sus hijos ya estaban muertos, ¿verdad? Pero en aquella época él era muy próspero, pues, según nos cuenta el versículo 6, la leche, y en la línea B se menciona el aceite. Eran símbolos de abundancia. Y ahí dice que la leche era tan abundante que de una manera metafórica servía hasta para lavarse, para bañarse, ¿verdad? Lavaba sus pasos con leche, y el aceite de oliva, el llamado oro líquido, era tan abundante que, dice, eran ríos de aceite. Muy bien, entonces, ¿cómo lo que primero pone Job es que la presencia de Dios estaba con él y lo guiaba día por día y Dios lo bendecía? Y ahí entonces vemos que sus negocios prosperaban, su familia estaba bien. Y ahora, en el punto número 2, vemos que Job describe la posición social que gozaba. Y eso lo vamos a encontrar desde los versículos 7 al 17. Pero lo vamos a dividir. Primero, daremos lectura a los versículos del 7 al 11 para ver este segmento, ¿verdad? El prestigio social de Job. Dice así: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. A este respecto me gustaría aclarar, mis amados hermanos, que en el versículo 8 se describe las muestras de respeto que se le daban a Job. Cuando él llegaba a la puerta de la ciudad, que era el lugar donde estaban los juzgados, me imagino como una especie de recinto donde se llevaban a cabo los juicios, los que eran más jóvenes se iban hacia la parte de atrás y los ancianos que se quedaban delante se ponían de pie. Y entonces por eso dice que los jóvenes me veían y se escondían. No era literal que les diera miedo y que se escondieran de él, no, sino que cuando Job llegaba, entonces hagan de cuenta que se obedeció un protocolo donde los jóvenes se iban, los hombres más jóvenes se iban hacia atrás y los ancianos tenían tal respeto por la presencia de Job que lo recibían y se ponían de pie, ¿verdad? Entonces, si había alguna plática antes de que llegara Job, pues cuando él entraba, todo mundo
¿verdad? Se callaba. Por eso leemos estas frases. La voz de los principales se apagaba, se pegaba su lengua a su paladar, ponían la mano sobre su boca. Todo eso da indicio de que guardaban silencio para escuchar si Job tenía algo que decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros comentar acerca de este pasaje del 7 al 11? Job también gozaba, además de prosperidad espiritual, porque Dios estaba con él. Gozaba de prestigio social, porque era un juez. Los ancianos realizaban sus sesiones en, versículo 7, podríamos decir, la puerta del juicio. Miren, esta esquematización corresponde a la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Esdras y de Nehemías, donde hicimos mucho énfasis cuando estudiamos estos libros en los nombres de las puertas. Y había una específicamente que era la puerta del juicio, donde era el lugar de los juzgados. Así que por eso aquí le ponemos la puerta del juicio, aunque dice que cuando literalmente en la versión Reina Valera 60 dice iban a la puerta a juicio. Entonces, si la ciudad no era tan desarrollada como lo era ya la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Esdras y Nehemías, sino que era una ciudad más pequeña, podríamos decir que la única puerta que había, la más importante, era donde se llevaban a cabo los juicios. Y eso lo podemos nosotros corroborar cuando leemos estas dos citas de Deuteronomio y una de Josué. Deuteronomio 29:19 dice: entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Entonces, si había un delincuente, un desobediente, rebelde a los padres, por ejemplo, pues lo llevaban a juicio a la puerta de la ciudad. Eso nos dice Deuteronomio 21:19. También allí se llevaban a cabo este tipo de asuntos. Por ejemplo, en el 22:15. Eran asuntos familiares muy delicados. Miren aquí. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Ahí está otro sitio donde se llevaban a cabo estos asuntos muy delicados. Josué 20:4 dice: y el que se acogiere a algunas de aquellas ciudades, es decir, las ciudades de refugio, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Entonces se señala la puerta de la ciudad como un lugar muy importante y ahí tenía su lugar apartado, ¿verdad? Lo que tal vez justifica en parte el hecho de que Job usara tantos términos legales. Como en ningún otro libro de la Biblia se habla precisamente de términos legales allí en el libro de Job, puesto que Job precisamente allí estaba presente en los juicios. Él había sido respetado no solo por los más jóvenes que él, sino, contrario a las costumbres normales, también era respetado por los ancianos. Aún los principales, los líderes, detenían sus palabras para escuchar sus expresiones sabias. Y aquí nos vamos a adelantar en este mismo capítulo a los versículos 21 al 23, que dicen: me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos.
Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Tan apreciada la lluvia, ¿verdad? Entonces, así ellos calificaban las palabras de Job, benéficas, ¿verdad? Entonces, los principales líderes de la ciudad se detenían, callaban para escuchar sus expresiones sabias, cosa que no hacían sus 3 amigos. Otros de las personas que convivían con Job, simbolizando un gesto de silencio, versículo 9, completamos esta frase, ponían la mano sobre su boca, es decir, para guardar silencio. Pero no lo hacía así el trío de antagonistas que le acompañaban. Y recordamos en estos versículos el 21:5 y 44, que nos recuerdan cómo era un ademán que se usaba en aquel entonces para expresar silencio, para callar cuando algo les asombraba. Miren lo que dice el 21:5. Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. El 44 de Job dice así: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, para callar. En ese entonces, quienes le oían, todo el conjunto de ancianos, quienes le oían, lo llamaban o le llamaban, como lo estamos leyendo en el versículo 11, dice, me llamaban bienaventurado y hablaban bien de él, no lo acusaban como sus compañeros presentes, que recordamos eran Elifaz, Bildad y Zofar. Eso lo acabamos de ver hace poquito, cuando Job lastimeramente se dirigía a ellos, y hagan de cuenta que Job les suplicaba, ¿verdad? ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Así que, realmente, esos 3 amigos, pues, no demostraron lealtad y amor fraternal para él. Continuamos ahora con la otra parte de la base bíblica que describe la posición social que gozaba Job. Ahora leeremos del 12 al 17. A este respecto, quiero comentarles que en una sociedad oriental, los varones que tenían posibilidad económica y dedicaban parte de su fortuna para ayudar a la viuda, al huérfano, para procurar el bien del extranjero y de los pobres, entonces esos eran los que recibían el respeto y la admiración de la sociedad del Medio Oriente. Entonces, por eso les explico esto, amados hermanos, para entender que lo que viene a continuación del 12 al 17 describe por qué Job se había ganado ese respeto de su comunidad. Dice así: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder o morir venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre
y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Así que vemos aquí un listado de acciones que Job realizaba con los débiles de la sociedad: el pobre, la viuda, el huérfano, el ciego, el cojo, los menesterosos. E inclusive, mis amados hermanos, aquí donde dice, y de la causa que no entendía, literalmente se refería a las personas que llegaban a algún juicio, algún asunto que resolver, y Job no las conocía. Si Job no las conocía, entonces empezaba a indagar para informarse bien acerca de su situación, del juicio que iba a llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, de los enfermos, de las viudas, de los huérfanos, todos ellos eran bendecidos por Job. ¿Por qué tenían a Job en tan alta estima? Una de las causas es que ayudaba a los necesitados, contrario a lo que dijo Elifaz. Vamos a recordar qué dureza de Elifaz para hablarle así a Job. 22, 6, 7 y 9. Miren nada más lo que le decía Elifaz a Job. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Entonces, todo lo contrario a lo que le dijo Elifaz es lo que ahorita Job está describiendo, incluyendo al pobre, al huérfano, a los que estaban demasiado enfermos y por su pobreza no podían conseguir tratamiento. Es a lo que se refiere la frase, los que se iban a perder. O sea, eran los muy enfermos, casi moribundos, ¿verdad? Y la viuda. Otra razón era que administraba bien la justicia, defendiendo las causas del ciego y del cojo. Y eso lo acabamos de leer ¿en qué versículo, amados hermanos? En el 15. Y de los menesterosos. Y derrotaba al inicuo, al maligno, al malvado, descrito con este término en hebreo, Abal, una persona injusta, que prácticamente menciona que esas personas prendían a su presa como si fueran, diríamos así, carroñeros, ¿verdad? Y con sus colmillos agarraban a su presa y no la soltaban. Pero dice ahí que Job, ¿verdad?, hacía que sus dientes soltaran la presa. Era irónico que sus asociados, es decir, sus amigos, no quisieran ayudarle ahora que él estaba en serias dificultades. Bien, recuerde que estamos en el punto de cómo Job recuerda su felicidad anterior. ¿Cuál era la expectativa de Job? ¿Qué era lo que Job pensaba con respecto a su futuro? Eso lo podemos saber en los versículos 18 al 20. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Claramente aquí, hermanos, con la palabra nido se refiere a su hogar,
a su casa. Él esperaba que sus hijos fueran quienes le enterraran, ¿verdad? Aunque él pensaba vivir mucho tiempo, porque dice, y como arena multiplicaré mis días. Y luego habla sobre la fortaleza que él esperaba disfrutar en esa larga vida, porque dice, mi raíz estaba abierta junto a las aguas. ¿Se acuerda usted de Salmo 1, verdad? Donde se menciona que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, así se sentía Job, ¿verdad? Con su raíz junto a las aguas. Y de sus ramas, dice, permanecía el rocío. Entonces, dice, mi arco se fortalecía en mi mano. Es decir, él se consideraba con fuerza. Job había esperado confiadamente en que las bendiciones del Altísimo continuarían y que él viviría una larga vida. Veamos enfáticamente estos versículos 18 y 19. Entonces dice él que él iba a multiplicar sus días como arena, ¿verdad? Como arena multiplicaré mis días. Él, esa vida, esperaba que fuera estable, con raíces cerca de las aguas, ¿verdad? Que fuera próspera. Eso es lo que quiere decir que iban a tener abundante rocío sus ramas, contando con honra, buena reputación y con fuerzas que estaban ejemplificadas por un arco. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, la próxima lección, cuando mencione aquí, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Punto final. Cuando Job recuerda su felicidad anterior, también enumera otras acciones que Job ejecutaba en beneficio de sus conciudadanos. Y para eso le daremos lectura a los últimos versículos de este capítulo, del 21 al 25. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Estos dos versículos hablan acerca del tiempo que dedicaba Job para platicar con sus conciudadanos y si veía a aquellas personas que lo buscaban necesitaban consejo, él no escatimaba su tiempo, sino que les dedicaba tiempo para aconsejarlos. El 23 dice así, me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía, para recibir esa bendición que tanto aprecian los hombres de campo. Si me reía con ellos, no lo creían. Y es que da la idea, hermanos, como que Job era una persona bastante solemne. Sin embargo, tenía su sentido del humor como cualquier ser humano, así que cuando él jocosamente les nombraba o les decía alguna frase que fuera graciosa, como diríamos ahorita en el siglo XXI, dice, ellos no le creían que podía él tener ese sentido del humor, ¿verdad? Y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Aparte de ser bendecido, ayudar a otros y contando con que su salud y vigor continuarían, sus coterráneos lo oían, esperando oír su consejo. En
contraste completamente con la actitud de sus tres huéspedes molestos. La gente esperaba con ansia sus opiniones, así como la tierra espera versículo 23, las dos líneas hablan sobre la lluvia tardía, tan benéfica que era para madurar los frutos. Por eso la apreciaban tanto las gentes de campo, la lluvia tardía. Igual podríamos decir que apreciaban los consejos que Job les daba. Cuando los aconsejaba, los animaba y se reía con ellos. De paso, surge la pregunta de si los tres amigos alguna vez animaron a Job por medio de cálidas sonrisas. A mí me da la idea que no, hermanos. Me da la idea que estaban muy, hasta cierto punto, como enojados, ¿verdad? Dice, pero los que eran aconsejados por Job aceptaban sus recomendaciones, porque hay una frase que acabamos de leer que dice, calificaba yo el camino de ellos. ¿En qué versículo vimos esta frase donde dice yo evaluaba, era lo que está diciendo Job, evaluaba el camino de ellos? Sí, mi hermano, es el versículo 25. Y lo respetaban como si fuera su jefe o su rey, aunque Job no era rey. Además, también consolaba a los que lloraban. Otro de los aspectos en que sus tres consejeros fallaron rotundamente. No recibió consuelo. Bien, mis amados hermanos, pues aquí tienen ustedes esta lección donde podemos nosotros ver un acercamiento en detalle a cómo era la vida de Job antes de que empezara este periodo de prueba. Así que tenemos la primera aplicación. Job se valoraba a sí mismo en la época de su prosperidad. ¿Cómo fue que se evaluó? Se evaluó bien. ¿Por qué? Por su utilidad. Él se valoraba a sí mismo por el freno que ponía la violencia de los hombres viles y orgullosos. Los buenos magistrados deben ser, pues, un freno para los malhechores y una protección para el inocente. Para esto deben armarse con celo y resolución. Tales hombres son bendición pública y lo recuerdan a aquel que rescata a los pobres pecadores de las garras de Satanás. Aplicación número 2. Siendo así, honrado y útil, Job esperaba morir en paz, con honra y a una edad bien avanzada. Esa era su expectativa. Si tal expectativa surge de la fe viva en la providencia y la promesa de Dios, eso está bien, amado hermano, está correcto. Pero si esa expectativa surge del engaño de nuestra sabiduría propia, sabiduría humana, y dependencia de las cosas terrenales que cambian, mutables, está mal cimentada. Y entonces esa expectativa se vuelve pecado. Entonces confiamos en que es la misericordia de Dios la que nos va a guardar cuando nosotros obedecemos al cuidar de los que están desamparados o en tribulación. Así pues, mi amado hermano, Job se nos presenta como un ejemplo a seguir. Si estamos en periodo de tranquilidad, cuando no estamos en tribulación, entonces aprovechemos ese tiempo para bendecir a aquellos que están tristes, en necesidad, enfermos.
deprimidos, para que de esa manera podamos nosotros ser vehículo de bendición para el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.